amo en vuestro propio cordón umbilical. A menudo me siento muy enfadado con la poesía de mi país. Tengo suerte de tener amigos y compañeros cómplices que comparten el enfado y luego me ayudan a relativizarlo. Uno de ellos es, para mi juicio, uno de los poetas más inasimilables de la literatura española actual, Eladio Horta, compañero de resistencia para que las excavadoras no entren en la isla Canela, allá en Huelva. Y en una de esas jornadas de cabreo, luego vienen etapas también de dulzor, ¿no?, y de enamoramiento. Surge este poema, España y poesía, viejita y regañada. Quizá deciros, por aquello de las filiaciones, viejita y regañada no es una estructura mía, es de Roque Dalton, un poeta salvadoreño con el que yo debo mucho. Yo parto mucho de determinadas tradiciones latinoamericanas, sobre todo centroamericanas. Ellos recogen la tradición que venía de Pablo de Roca, de Neruda, de Vallejo. Estamos hablando de Roque Dalton, de Otto René Castillo, de Cardenal, y luego los poetas más jóvenes, sobre todo en Chile y Centroamérica, ¿no? Hoy recordaba esta mañana que, en efecto, hoy es el aniversario de la proclamación de la Segunda República, también yo creo que vendrá la tercera, y más pronto de lo que creemos. Pero también hoy, por la afiliación latinoamericana y por el tipo de poesía que escribo, hoy es el 27 aniversario de la matanza de Morazán, y habría que recordarlo, porque en 15 horas el ejército segó la vida de más de 1000 personas completamente inocentes, 150 niños, 600 ancianos, 700 mujeres. ¿Dónde? Morazán, El Salvador. Y el poema, con muy mala leche, dice: España y poesía, viejita y regañada. En mi país, cocido de lejos buenamente con las tripas afuera, los poetas comen jeringuillas con leche, carne de avestruz. Brotan de las cuevas con un poco de saliva, se derraman por el campo como niños sin dientes. En mi país, cuchillo en las trenzas de los buenos empresarios, no hay huelgas generales. Los poetas las evitan con un trapo en la boca, brotan de las cuevas con temblores de piel y lamen los cercados de los hombres ricos. En mi país, castigo en periferia de los barrios más bellos, se prohíben cosas que no sean de madera. Con blancos mondadientes se arrancan los colmillos los poetas honestos de todo el país. Brotan de las cuevas con los párpados mudos para luego calmarse con 300 espejos los poetas honestos de todo el país. Mi verdadero conflicto, que me muerde en mis versos, que no tengo país. Os leo de un tirón los dos poemas siguientes, forman parte del proyecto de escritura en el que ahora me encuentro inmerso. Se trata de un libro titulado Porción del enemigo, que explora en los mecanismos de conciencia relacionados con el miedo, en los ciudadanos que vivimos en Occidente. Os lo leo seguido para que percibáis el contraste. Si acaso indicaros, también por recomendar lecturas, en el segundo poema, el epígrafe del ladro frío de la almohada pertenece a la que yo considero la mejor escritora actualmente viva en el país, Belén Gopegui. Yo creo que una de las personas que más está desarrollando el efecto V que decía Brecht y que todavía está por realizar. Y veréis el contraste de tono de ambos poemas. Porción del enemigo. Bombardearán tu casa, reclutarán al último de tus hijos. Digo que existe la mortaja que ya te van cosiendo. Sepultarán tu nombre sobre un palo azul, un chasquido en paz de moscas. Con señuelos y blasfemias van a entrar en tu cuarto. Bombardearán tu casa. Dejarás de sembrar. Un hombre tiene siempre la edad de su enemigo. Y lluvia trempana con la invitación de Belén, a que el desastre, la resignación, el deseo de perder para descansar no deberían merecernos la pena, dice. Esperan que te rindas, que devuelvas las canciones a sus cuartos, que lenta y pobremente atiborres sus rincones con cristales y apartes de tus hijos la visión de una revuelta. Esperan que claudiques, que suavemente caigas. No les libres de la piedra que respira en tus manos, no les venzas los ojos. Nada dice,
de la lluvia temprana que va a trancar sus puertas, nada de ese incendio intacto y por venir. La tormenta, compañero, llegará. Contra todos los pronósticos, el ciclo de las lluvias llegará. Para finalizar mi intervención, un poema, como indicaba Juan B., formo parte de colectivos de apoyo en prisión y siempre he dicho que son las cafeterías que están justo antes de la primera verja de intervención que hay antes de entrar en una prisión, donde mejor se puede observar los signos de los tiempos de una sociedad concreta. Creo que es una excelente ventana para explorar la época y la textura de la época en la que vivimos. Este poema está escrito ahí, y las mujeres a las que se hace referencia son las mujeres que pasan por ahí. El poema les gustó mucho a un par de amigas, poetisas increíbles, una argentina, otra chilena, Diana Velesi, Eliana Ortega, y acabó para ellas, ¿no? En los derechos que tienen los presos, el locutorio y el vis-a-vis supone el que la mujer pueda visitar a su padre, su hermano, su marido en prisión. A lo mejor son las palabras que más podrían costar. Hoja de conquistas. Las mujeres enfermas que jugaron con burros, las que cavaron tumbas en las palmas de un trueno, las solo dormidas en los centros solares, las hambrientas de todo, las preñadas con todo, las hijas del golpe y de los sueños mojados, las que fijan continentes que dejaron atrás, las niñas con pimienta en sus 15 traiciones, las de pan a 10 céntimos sin cafetería, las del turno de visita con oficios de muerte, las madres eternas de los locutorios, las arrasadas, las caratapiadas, las comepromesas, las terribles solitas en las salas de baile, las clandestinadas pariendo futuros, las oficinistas que ahogaron sus príncipes, las acorraladas, las desamparadas, las sepultureras, las del polvo sobreimpuesto y el trago a deshora, las poquito conquistadas, las niñitas vestidas con mortajas azules, las que cosen el mundo por no reventarlo, las mujeres con uñas como mapas creciendo, las hembras cabello de lápida, todavía más grandes que su propio despojo, las corresquinadas, las titiriteras, las que tierra se trajeron atada a los bolsillos, las nunca regresadas, las nunca visibles, las del nunca es tarde, las del vis a vis sin un plazo de espera, las reinas en los parques y en los sumideros, todas ellas, las mujeres que me llegan con todos sus cansancios, todas en sigilo, las amantes y mis camaradas. Muchas gracias. Mi camarada, mi amiga, no mi amante, por desgracia, pero está su marido aquí, se le faltaría más, es la próxima voz que vais a escuchar y que es la dama de la velada, Ada Salas. Y de Ada corro el peligro de ser exagerado porque, como decía Machado, a las palabras de amor le sienta bien su poquito de exageración. Y yo a Ada la quiero mucho y entonces corro el peligro de ser imparcial y ser injusto con los demás, que tampoco tienen la culpa de que no nos conozcamos o nos hayamos conocido hoy. Ada Salas la conocí en Sarajevo. Sí. Y aquellos días en Sarajevo yo creo que nos unieron para siempre. Nos caímos muy bien. Era un espectáculo ver a Ada Salas bailar en las salas de Sarajevo y recorrer las ruinas de la ciudad. Y bueno, estábamos allí unidos en torno a la figura de un poeta, un gran poeta, del gran poeta bosnio muerto en el 2002, Izet Sarajlić, que si no lo conocéis os lo recomiendo, y que precisamente a propósito de la guerra, él que se había tragado entera la guerra de Sarajevo, que había enterrado con sus brazos a sus dos hermanas y que había perdido a su mujer, decía con una ironía típica de Sarajevo, decía: no, yo creo que no es que los poetas estemos contra la guerra, yo creo que es la guerra la que está contra la poesía porque está contra la vida, ¿no? En torno a la figura de Sarajlić nos conocimos, luego, bueno, le he seguido el paso. El primer libro que yo leí, no el suyo primero, fue La sed, y me pareció un libro extraordinario. Y a partir de ahí ha publicado 3 libros. Bueno, ganaste el premio Hiperión, publicaste 3 libros en Hiperión. Y bueno, yo
no quiero hablar de Ada Salas. Quiero que la escuchéis y luego ya, si hay ocasión, hablamos con ella. Ada Salas. Hola, buenas noches a todos. Bueno, me uno a los agradecimientos de todos porque todos estamos felices de estar aquí. Llevamos 2 días disfrutando de esta ciudad maravillosa y de la acogida de toda esta gente, del Cervantes y bueno, en general de toda la gente que hemos conocido. Pues la verdad es que estoy muy conmovida aquí después de escuchar a Joan y a Quique y después del recuerdo de Sarajevo. Yo me acuerdo de aquella visita que hicimos al cementerio judío, ¿te acuerdas? Y entonces veíamos aquellas tumbas de la Segunda Guerra Mundial, con todos los muertos allí, con la fecha de todos los asesinados, muertos durante la guerra. ¿Y quién era? Pues Sergio Rafaela, nos explicaba. Pues aquí se apostaban los tiradores serbios. Sí. Los francotiradores serbios sobre estas tumbas que en fin, con la cruz judía, con todos los muertos de aquella guerra, aquí se apostaban, aquí tumbaban sus vientres para poder disparar sobre la gente como su hermana, por ejemplo, sobre aquella ciudad. La verdad es que aquella visita fue tremenda y bueno, yo creo que de alguna manera, de todas las maneras posibles, la poesía está absolutamente cerca de la vida y cerca de lo humano, desde todas las voces, porque yo creo que está bien que aquí haya 4 voces tan distintas. Parece que es un acierto, también es un reflejo de lo que pasa en España, que por suerte, a pesar de que algunos se empeñen, no es un discurso tan homogéneo como se nos quiere hacer creer en absoluto. Es un discurso pues muy variado, muy variopinto y bueno, pues hay poetas, como él ha dicho, algunos muy buenos y luego de todo tipo, claro está. Mis poemas son muy distintos de los que ha leído Joan o los que ha leído Quique. Hasta ahora yo he escrito siempre poesía muy breve, a veces poemas de 2, 3 versos o incluso un solo verso. No pongo títulos nunca, no lo sé muy bien por qué. Yo creo que escribo como leo, en cierta manera, y cuando leo un poema, el título no lo veo, voy directamente al primer verso. No quiero que el título me conduzca o me condicione, quiero que el poema se construya y que yo construya mi lectura con el poema. Y entonces es una cosa muy curiosa, porque a veces poemas que tengo absolutamente incorporados de grandes poetas, alguien me dice, ¿te acuerdas de tal poema de no sé quién? Y digo, ¿pero qué poema? Porque no lo recuerdo por el título y de repente me hice unos versos y evidentemente, pues claro que sí. Pues debe de ser que escribo de esa misma manera y como yo siempre voy al poema sin saber lo que voy a decir, me gusta que el poema me revele cosas, me descubra cosas y ahí para mí está la emoción de la escritura. Si yo supiera lo que voy a escribir, probablemente no escribiría. Pues no puedo poner un título antes y tampoco me parece que ponerlo después es como una especie de traición. Bueno, en cualquier caso los poemas son muy breves y en mi caso pues solo de algunos poemas puedo dar alguna pista, si queréis, porque no suelo escribir algo que sea reflejo de una experiencia vital. Son poemas en ese sentido más abstractos. El primer poema, lo que sí os puedo decir, es que es un poema sobre la escritura, es decir, ese animal que intenta cazar su presa sería de alguna manera el poeta en busca de la experiencia maravillosa, temblorosa y a veces terrible, da lo mismo, de la escritura de un poema. Dice así: no duerme el animal que busca su alimento, huele y está tan lejos todavía el aire de su presa y vagará en la noche con la sola certeza de su hambre, ciego porque una vez ya supo de ese breve temblor bajo su zarpa.
El siguiente poema lo leo sin más. Dice así: es una piedra y mira el tránsito ligero de las nubes, la curva de las ramas, la imposible geometría del pájaro. Es una piedra y muda, mira la secreta impostura de todo movimiento. Los 3 poemas que vienen después son de un libro que acaba de publicarse hace una semana, así que es un libro bastante desconocido todavía para mí misma. Este poema no sé muy bien de qué habla. Puede hablar de la escritura también otra vez, o puede hablar de la vida, da igual. Vamos con él. Dice así: otros han transitado este desierto. A tu derecha has visto los despojos de un hombre calcinado de sed. A tu izquierda dejaste a una mujer que aún ardía en el delirio. De muchos escuchaste palabras que alentaron tu larga travesía. De todos aprendiste que no hay rumbo posible. Puede ser que las bestias acaben con tu cuerpo o que el miedo te coma y pretendas volver como si nunca hubieras emprendido el viaje. El final será el mismo. Así que no lamentes la infinita distancia, el plomo inquebrantable que dibuja el silencio y que nunca se acerca. Si desfalleces, mira a los ojos del buitre. Habrás dejado al menos razón de tus cenizas. Este poema, este que sigue, en este sí que hay un reflejo de algo vivencial, si queréis. Yo de pequeña pasaba mucho miedo por las noches, y durante muchas noches y durante muchos años. Ahora creo que lo llaman terrores nocturnos o algo así. Yo no sabía lo que era aquello, pero se apagaba la luz y empezaba la fiesta del miedo. Me pasaba de todo. Yo temblaba y temblaba, y eso que dormía en una habitación con mis otras 3 hermanas. Y bueno, luego aquello se pasó. Entonces, ahora tengo una hija y vivo de una manera especial cuando ella viene y me dice que tiene miedo por la noche. Yo a veces me pregunto si esta cosa tremebunda de la que hablaba Vallejo, esta cosa de la poesía me vendrá a mí de aquellas noches, no lo sé. El poema... Sin duda. No lo sé. No hay duda, no hay la mano duda. La cosa es que yo tenía a mis padres y podía ir y decirles, pues me pasa esto, pero me daba mucha vergüenza. Me daba mucha vergüenza decirles que tenía miedo y nunca nadie lo supo. Entonces, bueno, este poema nace de aquello. Muchos años temblé bajo las sábanas y era aquella la forma del silencio y del miedo, oh negra soledad. Han cambiado las cosas. No hace ruido la noche y consuelo a mi hija, aunque algo de muy lejos traiciona mis palabras. Pero no calla el curso oscuro del sentido. Alguien clavó entonces una aguja en su centro. No duerme el corazón. Y el último poema es el penúltimo de este libro. Bueno, yo creo, porque ya sabéis que los que menos saben de lo que escriben son los que lo escriben. Yo creo que esto habla de alguna manera de unos años en los que mi relación con la escritura era mucho más directa. Yo siempre escribía por las noches, de madrugada, hasta tardísimo. Y ahora, pues, la edad, debe de ser la edad. Ahora
la noche es un espacio como más cerrado para mí. Yo ahora tengo que hacer una vida diurna por una serie de cosas. Y bueno, Noches y la noche es un símbolo de algo más amplio que la noche real simplemente. Lleva una cita de Sofía de Mello-Breiner, que es una poeta maravillosa, y que dice así: estaba el anillo de la noche solemnemente puesto en mi dedo. Yo entraba hasta la casa de la noche. Me daba de beber de su limpia placenta. Con su lengua curaba la herida supurante de la alucinación, el azul lejanísimo que ardía como piedra en el centro del centro de detrás de mis ojos. Yo yacía a sus pies y no era su trofeo. No era madre ni diosa. Era una soledad más sabia que la mía, y en ella me deshice tantas veces. Se ha cerrado la noche, se ha cerrado la sombra y vago como una bestia exhausta delante de las puertas de su reino. Nada más. Ay, qué nervios. Bueno, y vamos con el Benjamín de la velada. Vamos con el más joven de los poetas hoy aquí presentes. Y bueno, reconozco mi ignorancia, que yo no lo había leído hasta que supe que iba a llegar a Atenas. Y la verdad, tengo que reconocer que ha sido un descubrimiento y una revelación. Creo que la voz de José Luis Gómez Toré, que vais a escuchar de inmediato, es una voz que, a pesar de su juventud, es una voz perfectamente formada, una voz dedicada a subrayar el silencio en muchas ocasiones, y no en vano sus maestros han sido grandes maestros que han hecho brotar sus poesías en el silencio, desde San Juan de la Cruz a Paul Celan. Y bueno, ahí tenéis también sus referencias biográficas. Bueno, creo que una muestra de la, ahora sí, joven, muy joven poesía, José Luis Gómez Toré. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo iba a también decirlo en griego, pero no recuerdo. Kalispera, ¿no? Kalispera. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de poder compartir mi escritura. Muchas gracias sobre todo a Juan Vicente y a Nana, ¿no? Pues por su apoyo, por la organización de este acto, por la posibilidad de conocer Atenas, que para mí era un viejo sueño, y la posibilidad también de poner caras y conversar, ¿no? Pues con poetas a los que uno había leído, ¿no? Como Joan, como Enrique, como Ada, pero a los cuales eran eso, ¿no? Eran un nombre detrás de un libro, pero y desde luego, bueno, es una oportunidad que hay que aprovechar. Voy a leer, todos los poemas van a ser poemas de un último libro, fragmentos de un cantar de gesta. Y si me lo permitís, voy a explicar brevemente el título, porque bueno, es un título que dudé mucho. Incluso había amigos que leyeron el texto inicial y me recomendaban que no pusiera ese título. Pero como yo lo cambié varias veces, pero al final me di cuenta que era el título del libro, que podía gustar o no, pero era el título que tenía el libro, ¿no? Y digo que lo que sí quería explicar de alguna forma es que el título puede llevar engaño. No es un libro épico, no es un libro que se acerque a la épica, aunque tiene algo que ver, ¿no? En el hecho de que la épica, en los cantares de gesta, hay, por una parte, esa aspiración a la totalidad, ¿no? A contar la totalidad. Hay la aspiración de habitar en un mundo, y ese habitar en un mundo es también formar parte de una comunidad humana. Claro,
es muy difícil escribir ahora Cantares de Gesta, porque normalmente sabemos que detrás de los héroes suele haber una larga lista de cadáveres, pero allí quizá no se puede recuperar la épica tal cual, pero sí esa tensión, ¿no? esa búsqueda de una totalidad que tenemos que saber fragmentaria, que cuando pensamos, ¿no? que intentamos construir un sentido de la historia unitario, un sentido del universo unitario, muchas veces nos traicionamos, ¿no? Y que vivimos en esa realidad un poco fragmentada y en la cual hay que empezar una y otra vez, ¿no? a construirla. Bueno, como decía Ada antes, pues quizá la peor persona para explicar su propia poesía a veces es el autor, pero basten estas pocas reflexiones en voz alta, ¿no? para empezar la lectura. El primer poema se llama Intemperie y es también de los primeros poemas del libro. Intemperie. ¿Qué haremos con la luz? Con el olor que vierte como un perdón la lluvia, con el grito bárbaro del vencejo, donde albergar el náufrago estupor que nos borra y nos nombra. Soporta en las ventanas tanto azul sin romperse, pero nosotros, ¿qué haremos cuando amanezca el mundo y el cuerpo otra vez solo sea un doloroso enjambre de palabras, el otro lado de la claridad? El siguiente poema, Fragmentos, tiene mucho que ver con el título del libro. Fragmentos. Son fragmentos, y la piedad del aire hace gesta a la luz. Nadie pregunte quién teje este temblor de muerte y pájaros. Son heridas, son sílabas, son nombres. Es olor de cantueso y transparencia. Es tan solo ese sol que gotea del fruto, es esta piedad justa que lava la mirada de quien no la merece todavía. Miel de infancia en los párpados. Es la no luz del cuerpo, es también esta arcilla caliente del lenguaje y este rumor que pronuncian las manos e ignoran pero saben las palabras. Podría no decirlos, son fragmentos, la urdimbre de la nieve. Con una pequeña reflexión a raíz de esto de la arcilla caliente del lenguaje, lo cierto que desde que estoy aquí en Grecia he sentido un poco esa arcilla del lenguaje, porque no solo porque allá en el bachillerato estudié algo de griego clásico, sino porque reconoces, ¿no? tantas palabras, ¿no? Ahora del griego moderno que son raíces de palabras de tu propia lengua. Y es muy emocionante, ¿no? Asistir a ese hermanamiento profundo de las lenguas, ¿no? Esa historia de las palabras, ¿no? Hay una reflexión de un poeta del 27, de Pedro Salinas, ¿no? Que habla precisamente cómo el lenguaje, como la lengua que hablamos, es una creación colectiva en la que realmente no son solo los escritores los que la crean, ¿no? Sino que detrás de cada palabra está detrás la historia, ¿no? de muchas voces anónimas que han ido puliendo esas palabras, que han ido dándoles nuevos significados, nuevas evocaciones. Aquí hay toda una memoria oculta en el lenguaje. El siguiente poema es un poema en prosa, se llama Ala, y está basado en un cuadro de Durero, en un dibujo. Un dibujo a mí me sorprendió muchísimo porque es un dibujo muy minucioso, muy exacto del ala de un pájaro. Pero si uno se fija bien, está claro que cuando Durero hizo ese dibujo, él estaba dibujando un pájaro muerto, ¿no? Incluso parece, ¿no? Si te fijas bien, parece que tiene unos restos como de sangre, ¿no? entre las plumas. Y eso a mí me hizo pensar, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? A veces el arte, ¿no? Que cuando el arte recrea la realidad, hay una resurrección o es algo muerto, ¿no? No tengo la respuesta y quizá por eso pues vino este poema. Ala.
Hemos olvidado por demasiado tiempo la magia del copista. No sabemos si la mano que minuciosamente se demora en el quieto temblor de una ala muerta dice una ausencia o una resurrección. Con qué melancolía su amor repite una pequeña forma irrepetible. También la herida última, tan parecida al júbilo, esta conversación serena con la muerte. Bueno, hace como 2 años, más o menos por estas fechas, murió mi abuela y este poema Flores Amarillas es un poco en el recuerdo. La vejez es escarcha amarilla y flores amarillas, y este quedarte aquí porque te marchas lejos. No sé si te sostengo o me sostienes, cuando cojo tus manos más transparentes cada vez más del color del mundo. Hasta ahora no supe que eras de agua. Y el último poema que voy a leer, Extranjero en Delhi. Bueno, siempre que lo leo, siempre cuento la misma historia. Bueno, nació a raíz de un viaje a la India. Yo pensaba que de ese viaje a la India iban a salir multitud de poemas, un libro, 2, ¿no? Como que iba a ser una experiencia. Pero claro, lo misterioso que tiene la escritura, ¿no? Que a veces de algo que en apariencia muy trivial salen muchos poemas, y a veces de algo que parece que te va a despertar muchas cosas, sale uno o ninguno, ¿no? Supongo que a veces porque detrás, ¿no?, hay cosas que son triviales, en el fondo no son tan triviales. Y cosas que son importantes a lo mejor tienen que madurar, ¿no?, hasta que llegue un momento en el que se tengan que expresar como palabra. Aunque está como oculto en este poema, y hay una imagen, un momento que para mí fue muy significativo, y es una niña mendiga que veo en Delhi. Y bueno, se ha repetido mucho la frase del filósofo judío de Adorno, ¿no?, que decía que no se podía escribir poesía después de Auschwitz. Yo creo que tiene mucha razón el poeta argentino Juan Gelman cuando dice que no estamos después de Auschwitz, que estamos en todo caso durante, ¿no?, porque después de Auschwitz han venido pues desde el Chile, ¿no?, del 73, ¿no?, de la dictadura de Pinochet, ha habido la matanza de Acteal, tantas y tantas cosas, ¿no? Pero es que no es solo ese durante Auschwitz, ¿no?, porque parece que son los grandes crímenes, los grandes genocidios los que nos hacen pensar en esa contradicción, ¿no?, entre la palabra poética y la historia. A mí también me inquieta, ¿no?, el hecho, ¿no?, por ejemplo, de esa niña mendiga, ¿no? También me hace preguntarme por el sentido de la palabra poética. Bueno, esa niña mendiga pedía monedas, yo no le di ninguna, pero bueno, quiero pensar que le he dado este poema. Extranjero en Delhi. Tardan los milanos en reclamar su presa, esta ciudad, febril y perezosa, como los dioses de sus vertederos, como esta belleza que persigue su último reflejo en un río de aceite. He llegado a la ciudad del cuervo, a la ciudad donde danza el Milano, y solo tengo nombre de extranjero. No me pregunte nadie, ni la lluvia que acude inesperada a perdonarnos la piedad más vieja, ni la niña mendiga que baila con su sombra. Yo no he traído dioses, que se demore todavía el Milano, que dibuje su danza todavía, el palacio del aire, la impiedad de la luz. Muchas gracias. Este verso de José Luis, no me pregunte nadie, de pronto me ha evocado, es decir, yo hace 8 meses que vivo aquí en la ciudad de Atenas y todavía no conozco la lengua griega. Entonces ha sido una experiencia maravillosa vivir sin comprender la lengua. No me había ocurrido tanto, y después de la impotencia de no poder comunicar venía una especie de paz zen, de saber que además de paz zen y de desesperación solitaria, es decir, puedes vivir perfectamente en una ciudad sin hablar ninguna lengua.
Es decir, quiero que era Elías Canetti, que tenía un aforismo maravilloso que decía: sueño un hombre que no sabe hablar ninguna lengua. Aquí la gente habla 2 lenguas y yo no hablo ninguna. Entonces paseaba por las calles y solo me repetía el verso de José Luis, que no lo había leído: que no me pregunte nadie, porque el problema, yo podía no preguntar, tú vives en un supermercado, vas a, y no pasa nada, vives en silencio, nadie comunica, tal, pero lo peor es cuando se te acerca alguien en la acera y te pregunta y te dice, entonces ahí te enfrentas. Bueno, en todo caso, y a propósito de preguntar, queda abierta la ronda de intervenciones para el coloquio. Si alguno de vosotros quiere preguntar algo a uno de los aquí presentes, que lo haga ahora o que calle para siempre. Nana quiere preguntar algo. Sí, me impresionó el hecho de que... Dice que le impresionó, yo te lo repito, le impresionó el hecho... se sienten así, digamos, obligados de explicar lo que han escrito. ¿Pero por qué? De que se sientan tan obligados a explicar lo que han escrito. ¿Por qué se sienten tan obligados a explicar lo que han escrito? Porque